Continuamos en Noticias Globovisión Economía y en esta parte del programa nos acompaña Johnny Zafra, economista y analista bursátil. Con él vamos a conversar diversos temas en materia macro y microeconómica. Vamos a comenzar por el precio del petróleo. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Gracias, Mariana, buenas tardes. Bueno, quisiéramos comentar sobre el tema del mercado petrolero. La semana pasada el precio del barril de crudo venezolano volvía a caer. ¿Esta caída es algo coyuntural o es producto de un nuevo ciclo de recesión en cuanto a lo que son los precios petroleros? Efectivamente, como tú has mencionado, es un nuevo ciclo de caída. Se estima que esta es la última caída de este ciclo. Esta caída puede llevarnos hasta marzo del 2017. Producto, por supuesto, de la desaceleración y alguna recesión que se está observando en algunas economías como Japón, la Unión Europea, y con esto de Gran Bretaña, bueno, va a haber también un pequeño impacto. Y la parte de China. La única economía de las grandes que está creciendo ligeramente es Estados Unidos, pero con esa demanda de petróleo no se supera la oferta que hay actualmente. Entonces se está estimando esta última caída, precisamente, repito, es la última que vamos a ver. Nos va a llevar al promedio, el West Texas y Brent, lo van a llevar alrededor de $30 el barril. En este momento está todavía en 49, 50. El mercado petrolero es muy volátil. ¿Qué le hace suponer que esta es la última caída que vamos a ver si la mayoría de las firmas extranjeras, entes oficiales, señalan que no va a haber una estabilidad en los precios del petróleo hasta finales de 2017? Sí, efectivamente. Es la última caída desde el punto de vista de análisis técnico. Es llamamos nosotros la última loma de caída. El 2017 va a ser un año en el cual se van a formar patrones de fondo. El precio del petróleo va a empezar a estabilizarse buscando su fondo durante todo el 2017. Bueno, obviamente para nosotros aquí los venezolanos no es una buena noticia porque vamos a tener 9 meses que vienen con menos ingresos provenientes del petróleo. Y el año que viene va a ser un año, vamos a decir que no es malo, pero menos malo que el presente. De la serie, este año 2016 es el más fuerte. En estas condiciones, el mercado petrolero, la industria nacional también ha expuesto recientemente dificultades para hacer inversiones en la industria producto de la caída de los precios del petróleo. Venezuela ha dejado de producir la cantidad de barriles que producía, ha caído en un nivel quizá no tan pronunciado, pero importante para la necesidad de recursos en divisas que tiene la nación. ¿Qué se estima de la empresa industrial, de la empresa petrolera venezolana? Tú has dicho una realidad, la producción petrolera está presentando una caída que no se había visto en 50 años. Por supuesto, para incrementar esa producción se necesita inversión y tiempo también, que pienso que no va a ser a corto plazo. Yo pienso que, bueno, esta coyuntura lo vamos a tener que absorber todos los venezolanos, porque un incremento en producción, inversión en la industria petrolera se lleva más de un año. ¿Esto está afectando en este momento el mercado de valores? ¿En algún punto los bonos PDVSA se están viendo afectados por la coyuntura petrolera? Mira, nosotros tú y yo hablamos el año pasado, de hecho el fondo de los precios de tanto bonos soberanos como bonos PDVSA tocó precisamente el piso en enero, febrero del 2015. Ya la noticia está ya digerida por los mercados. En este momento lo que hay es una pequeña corrección, producto, por supuesto, de lo que está pasando a nivel mundial en los mercados financieros, principalmente las subidas o expectativas de subida de tasa de interés en Estados Unidos. Eso afecta a todo el mercado de deuda, incluyendo el mercado venezolano. Sin embargo, los precios de la deuda nuestra, más abajo de lo observado en febrero del 2015, no creo que vayan a bajar más. Ya tocó su fondo, ya lo que hay es una corrección técnica y simplemente este movimiento en el precio del petróleo no está afectando fuertemente la cotización de estos bonos. Ahora, en este momento, la situación venezolana amerita algún tipo de medidas económicas. Estos 6 meses han logrado paliar en alguna medida la situación económica del país. El gobierno ha ido arrastrando el problema. Llegamos a la mitad del año y existen compromisos de pago
que vienen a darse ahorita en octubre, existen necesidades internas, deuda interna que debe ser satisfecha y cubierta. Eso es correcto. Fíjate tú, Mariana, el problema nuestro de nuestra economía es una característica de últimos 150 años, que es un país monoexportador de materia prima. Los últimos 30 años hemos tenido unos efectos producto de los cambios en estos mercados de materia prima. Específicamente estoy hablándote desde 1983. Desde 1983 hemos corrido esta arruga de no tomar unas medidas de ajustes macroeconómicos. Se trató de hacer en 1990 con una cosa que se llamó el Gran Viraje, que no llegó a ningún fin, y después en el año 95-96 se trató de hacer otro ensayo similar que se llamó la Agenda Venezuela. Lamentablemente, al tú no cambiar el esquema de ser una economía monoexportadora de materia prima, tenemos estos problemas que estamos viviendo. Se cae el precio de la materia prima principal para nosotros, que es el petróleo, y en un país donde la economía no está blindada y no se han tomado previsiones conservadoras para llevar las finanzas, bueno, estamos recibiendo el impacto que estamos recibiendo, similar al que se recibió en el año 83. La población es mayor en este momento, se ha acumulado un monto mayor de deuda externa y entonces las consecuencias las estamos viviendo con una aceleración inflacionaria, caída de reservas internacionales y la posibilidad de una crisis de deuda externa. Hay un flujo de caja que no puede pagar la totalidad de la deuda externa actual. ¿Qué medidas hay que tomar? Lo que sí quiero aclararte en este punto es que cualquier medida que se toma en este momento ya, no quiero ser pesimista, pero ya es extemporáneo. Las medidas habían que tomarlas cuando se podía tomar. El margen de maniobra en este momento es muy reducido. Las medidas, bueno, son de varios bloques. Una primera medida es, obviamente, la liberación del tipo de cambio, desmontando el control de cambio actual. Paralelamente a esa medida, para evitar un desequilibrio entre el mercado cambiario y el mercado monetario, tú tienes que también liberar las tasas de interés. Por otro lado, tienes que desmontar para incrementar la producción, porque tenemos un problema de producción, obviamente, producción interna, tienes que desmontar el control de precios. Paralelamente también, dada la cultura nuestra venezolana, tú tienes que educar al consumidor y al usuario a través de un proceso de educación a este consumidor que le permita organizarse ante los cambios de precio que se tienen que dar por el mercado y evitar que los gobiernos que estén en el futuro no controlen los precios, porque ya las políticas de controles de precios aquí en Venezuela vienen desde el año 76 y ninguna ha dado resultados. La otra medida que debes tomar es el gasto público. El gasto público tiene que estar financiado 100% por impuestos. Nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. De hecho, a la fecha, el gasto público venezolano se financia un 50% por impuestos, el resto es ingreso petrolero y deuda interna. Obvio, si tú vas a un plan de reforma fiscal, tú tienes que reducir los gastos o racionalizar los gastos y aumentar los ingresos. Y esa vía de aumentar los ingresos tiene que ser los impuestos, cosa que los venezolanos debemos aprender. Por supuesto, con el punto de la deuda externa, que tenemos ya 30 años, que no la hemos pagado y que más bien ha crecido, tú tienes que entrar en un proceso, un ejemplo muy sencillo, que lo hablamos tú y yo hace tiempo. Si tú no tienes con qué pagar, no tienes efectivo y sin embargo tienes activos que superan esa deuda, bueno, tú tienes que empezar a vender los activos. Irremediablemente tienes que entrar por un proceso de privatización de los activos del Estado para generar esos recursos que te permitan pagar esa deuda o convertir esa deuda en inversión. Obviamente, la palabra privatización ha sido endemoniada en este país durante los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque tú tienes que acompañar esos procesos de privatización con un proceso de reconversión productiva.
porque generalmente, obvio, en los procesos de privatización se genera salida de nómina o reducción de nómina en esas empresas. Cuando tú planteas paralelamente un plan de reconversión productiva, esa salida de personal que sale de estas empresas puede ser canalizada a otras áreas donde Venezuela tiene ventaja comparativa y competitiva, que les hemos hablado aquí, el caso del turismo, el caso de la petroquímica, que a pesar que nosotros somos un país petrolero, no hay un desarrollo de la industria petroquímica. Está el sector, por supuesto, de algunos rubros cítricos, agrícolas, y obviamente también la otra parte de materia prima, que son los metales preciosos, o metales en general. Entonces, ese plan de reconversión lo que busca es esa parte. Entonces, en 4 o 3 bloques tienes tú una reforma cambiaria, una reforma fiscal, una reforma para manejar la deuda externa, y por supuesto, para que los venezolanos no volvamos a pasar por esto otra vez, se tiene que reactivar una cosa que se llama el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que se creó en el año 96-97 y que obviamente se creó con miras de que al crecer los ingresos petroleros, esos excedentes tú los acumules, de modo que cuando vienen estas caídas, tú tengas suficiente reserva para que no se afecte la inflación y la importación de lo que se vaya a producir o lo que se vaya a importar se pueda mantener. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Johnny Zafra y este análisis que estamos haciendo sobre la situación económica del país.